Buenos días, amigos. Esto es Radio Contratiempo. Con ustedes, Marco Escalante, mi amigo Julio Rangel y nuestro invitado de hoy, Jochi Herrera. El mes pasado, durante nuestro programa, llevamos a cabo una discusión sobre la crisis del diálogo y su relación con el destierro de las humanidades. Hoy día vamos a continuar más o menos por esa misma vía, solo que vamos a relacionar la cuestión de las humanidades con la medicina. Nosotros los que vivimos en los Estados Unidos sabemos lo que significa estar inmersos en un sistema de salud basado enteramente en el lucro, en el capital. Un sistema médico, un sistema de salud completamente deshumanizado, que prácticamente segrega a los pobres, y donde las personas que incluso tienen seguro tienen que luchar por sus derechos constantemente. Debido a eso, nos estábamos preguntando cuáles son los problemas centrales de la medicina actual, ¿no? Considerando el desarrollo tecnológico, considerando el avance tecnocrático dentro del mundo de la medicina, y casualmente estaba yo leyendo uno de los números de la revista Lapham's Quarterly, donde hay un ensayo de hace muchos siglos de un personaje emblemático de la medicina, que es Galeno, que consideraba que la medicina y el dinero no conversaban y que el corazón de la medicina debería ser la ética. Es más, él pensaba de que los médicos debían tener una gran formación humanística y que incluso deberían ser filósofos. Para conversar de estas cosas, hemos invitado, como dije, a Jochi Herrera, que es cardiólogo de profesión, pero ensayista de corazón. Casualmente, él siempre ha estado escribiendo constantemente sobre problemas relacionados con el cuerpo humano, con el espíritu humano, y en clave ensayística, ¿no? Ha utilizado el ensayo literario como un vehículo para este tipo de inquietudes. Y bueno, lo hemos invitado precisamente porque él nos estaba comentando hace más o menos un mes sobre el modo en que el destierro de las humanidades, la crisis de las humanidades, ha afectado al mundo de la medicina. Bueno, bienvenido, Jochi. Gracias, Marco. Y Julio y Stephanie. Hola, Jochi. Este encuentro maravilloso de amigos en un día más brillante que el de ayer. Sí, bueno, queríamos comenzar más o menos preguntándote, ¿no? Que nos dieras más detalles o que ampliaras sobre ese comentario tuyo, porque a mí me llamó la atención cuando dejaste ese comentario, cuando nos dijiste, ¿no? La manera como el destierro de las humanidades, ¿no? La crisis de las humanidades había afectado el mundo de la medicina y cómo se expresa eso en la relación cotidiana que nosotros como pacientes tenemos con el sistema médico. Bueno, sin ánimo a dictar una conferencia, para contextualizar tu pregunta, empezó, como tú acabas bien de hablar sobre las afirmaciones de Galeno, la medicina empezó como una rama de las humanidades porque primero los chamanes y luego los eruditos, los sabios en la antigüedad pretendían entender la naturaleza y por supuesto con ello el hombre a manos de la observación, del pensamiento, misticismo también, pero filosofía sobre todo. Y naturalmente era la manera para abordar la naturaleza y el hombre contenido en ella. Según avanza la ciencia, llega la revolución científica, la Edad Media y el Renacimiento, pues entonces ya lo puramente científico empieza a aparecer. Ahí aparecen ya las autopsias como una manera de entender las enfermedades, aparecen ciertos procedimientos quirúrgicos, aparece el estudio de la anatomía, Da Vinci, por ejemplo, hasta llegar a la modernidad donde ya la ciencia, bueno, pues ya llegué y aquí estoy. Entonces, ¿qué ocurre con la medicina y el humanismo en la modernidad? Y de esto habló el famoso ensayo de C.P. Snow, de fin de los 50, escritor y pensador, que fue el primero en hablar de esa división en el camino entre humanidades
y ciencia, pues la modernidad trajo tres consecuencias sobre esa relación ciencia, humanismo, medicina, humanismo. Primero que nada, indiscutiblemente la ciencia propiamente dicha empezó a despojar lo humano del ser, en S mayúscula, del paciente. La ciencia empezó a investigar hasta el último punto de la bioquímica, la microscopía, la explicación de todo en base a células, hormonas. Ya hoy día se habla de dónde está el amor, en el núcleo tal, la hormona tal. Entonces, si bien es cierto que es importante comprender el cuerpo desde el ángulo científico, no menos cierto es que no se puede despojar el ser, repito, con S mayúscula, de ese cuerpo. Y la medicina moderna, lamentablemente, a través de la ciencia, ha hecho eso. Y siempre recuerdo la anécdota que leí cuando aquella vez que se hizo el primer trasplante cardíaco, que en medicina el trasplante es ya como la última puerta del poder de la terapia médica, ¿no? Y sobre todo el corazón, un órgano tan metafórico. Pues la esposa del primer trasplantado, lo primero que le pregunta al cirujano cuando sale a decirle que han tenido éxito es si él va a amarla de la misma manera con un corazón ajeno. Entonces, en ese progreso científico a la vez deshumanizó la medicina porque la ciencia de por sí no puede creer en espíritu, entre comillas, no puede creer en el sentimiento, tiene que creer en el DNA, tiene que creer en la bioquímica. Entonces, ese primer punto de la ciencia propiamente dicha, de deshumanizar al hombre, ya empezó en los 60, 70. Con ello, la tecnología, por supuesto, tomó potestad. Hoy día vas a la oficina de un médico y por obligación el médico tiene que darte la espalda porque estás sentado frente al ordenador llenando un documento mientras te hace preguntas y tú estás detrás. Yo recuerdo cuando practicaba medicina en Chicago que siempre dentro de mi grupo yo era el que estaba más atrasado en completar los expedientes electrónicos porque me era imposible conversar con una persona y al mismo tiempo mirar una pantalla. Entonces, la tecnología, por supuesto, que también ha hecho mucho daño. Y bueno, el mercado, como bien ha dicho Marco, que la medicina ya dejó de ser lo que era en aquella época y no es que no haya un aspecto empresarial en el ejercicio médico, porque una empresa es una estructura organizada. El problema es que es un comercio, que es muy diferente. Entonces, yo creo que a rasgos generales ese es el panorama que nos ha traído hasta donde hemos llegado ahora. Jochi, bueno, a propósito de esto de la deshumanización y de la desaparición un poco de la figura del doctor, del médico, del sanador como una persona culta, digamos, la forma en que el médico informado suplantó al médico culto, por así decirlo. A mí me recordó, yo había elegido unas líneas de un libro que yo sé que tanto tú como Marco han leído y disfrutan mucho, que es El silencio del cuerpo, ¿no? Que es una colección de ensayos, ¿no? Que me recuerda un poco, bueno, yo siento que tú perteneces un poco a esta especie de estirpe de escritores, esa estirpe de ensayistas que están en esa intersección de la medicina y la literatura. Entonces, pero bueno, lo que quise traer a colación es el hecho de que al comenzar el autor Guido Ceronetti, dice que él comienza haciendo una evocación de la figura del médico de provincias, ¿no? El doctor de pueblo que va allí con su botiquín, ¿no? A cuestas y está cerca de la familia, es decir, una persona inserta en su comunidad, que pertenece a su comunidad, el concepto del médico de cabecera, pero hace también una especie de genealogía a todo lo que es, bueno, él habla desde el acupunturista chino, el sanador mesmérico, el tocador, el místico, el chamán, pues, ¿no? Hace toda esta genealogía y él dice algo que a mí me gusta mucho, que creo que se aplica un poco a lo que decías, ¿no? Que cuando habla de la medicina, que él dice, tradicionalmente es una disciplina filosófica que se puede estudiar como se quiera, incluso asistiendo a las facultades de medicina, pero que nadie nos quite la libertad de abrir en soledad el cráneo
el corazón y el vientre del hombre, de leer los hilos que lo ligan al cielo y a las regiones tónicas, de sanarnos o de dejarnos morir para sanar de la vida solos. La verdad es siempre terapéutica, magistralmente quirúrgica, espléndidamente filantrópica, ¿no? Y en ese sentido yo quería pues saber tus comentarios de si es para ti la escritura una manera de subsanar un poco estas carencias que se encuentran hoy, si es una manera de buscar la dimensión filosófica de la medicina, hacer la intersección de estos dos campos, ¿no? De buscar una especie de dimensión más humana, digamos, de devolverle cierta humanidad a la medicina. Si es para ti un poco eso el ejercicio del ensayo. Bueno, así es, Julio. A propósito, ese es un libro hermoso, ese libro de Seronetti. Yo creo que te puedo responder de dos formas y frecuentemente los que me conocen como médico y los que me conocen como escritor o escritor en ciernes, con cierta frecuencia la gente me dice, ¿y cómo tú puedes sacar tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, y les respondo que uno tiene que disciplinarse y esto, y que la pareja te da cierto espacio, pero para mí es una terapia en el sentido de que me mantiene en la realidad, y al mismo tiempo creo que es un privilegio que el haber tenido la oportunidad de contactar al ser humano en su momento más difícil, que es durante la enfermedad, eso me ha brindado a mí, no me gusta la palabra inspiración, pero me ha brindado a mí la oportunidad de ser una fuente de reflexión. En mis primeros ensayos yo me guiaba más que nada a compartir viñetas, historias, ¿no? Que veía y dejaba la historia ahí en la página y el lector pues sacaba la conclusión que quería. Luego empecé un poco, qué sé yo, interpretando esas historias, observaciones o experiencias. Y creo que lo que estoy tratando ahora, más últimamente, en los últimos 3 o 4 años, es quizás aportar una nueva visión sobre eso, sin el aura de doctor ni de guiar, porque yo creo que el escritor debe provocar, no educar, ni decir lo que debe pensarse o sentirse. Entonces me ha representado un alivio terapéutico y al mismo tiempo siento que es un privilegio poder filtrar cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de los médicos o cualquier ser humano, y yo sin embargo las recuerdo, las busco, las vivo y las recuento desde ese ángulo. Entonces creo que hasta cierto punto debe ser un deber, valga la redundancia, de aquel que tiene esa sensibilidad o esa habilidad y que tiene ese privilegio de encontrar al hombre enfermo, pero al mismo tiempo es un disfrute y para mí es terapéutico. En un sentido figurado. Sí. Yeah. Una de las cosas interesantes de la literatura, digamos, es el hecho de que en realidad la literatura no está peleada con la ciencia dura, ¿no? Sino de que pueden entrar en una relación de maridaje, de colaboración y producir obras que tienen, digamos, una dimensión doble, ¿no? Por ejemplo, los diarios de Thoreau, que son los diarios de un naturalista, ¿no? O el libro de viajes de Darwin, ¿no? O están, por ejemplo, el Tristes Trópicos de Levi Strauss, ¿no? Que es una obra que analiza las tribus del Brasil, pero que sin embargo es también una especie de testimonio personal, ¿no? Donde se mezcla la literatura y la ciencia. Entonces, hay grandes libros donde ocurre esa unión, esa convergencia entre ciencia y literatura, que al final es una unión positiva, extraordinaria, ¿no? Y yo, en ese sentido, también te quería preguntar, ¿no? O sea, en realidad, la medicina, sin las humanidades, digamos, sin esa dimensión que le da a las humanidades, que le da a la filosofía, es como una especie de medicina sin alma, ¿no? O sea, una de las grandes pérdidas de la medicina contemporánea, creo yo, me parece, por mi experiencia como paciente, porque he sido paciente por 30 años y por diferentes razones, ¿no? Es la pérdida de la intuición.
y no sé si tú me entiendes, ¿a qué me refiero con intuición? ¿No? O sea, me refiero a esa capacidad que tiene el médico, ¿no? De analizar al enfermo en otro nivel, un nivel comunicativo, empático, un nivel estrictamente humano que le permite y le ayuda a encontrar, digamos, diagnósticos que la tecnología sencillamente no puede hallar, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos son con una cantidad impresionante de médicos burócratas que simplemente todo lo hacen by the book o digamos, siguiendo las instrucciones predecibles que siempre siguen, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Marco. Lo vemos en la cabecera del paciente con los estudiantes y los residentes. Fíjate, alguien dijo por ahí que las enfermedades no son más que las confesiones del cuerpo. Y en la medicina tradicional, antigua y la moderna, en cierto sentido, cuando educa al residente o al estudiante, enfatiza la necesidad del contacto físico, de la anamnesis, que es la toma de la historia. Esas dos cosas dependen de un contacto fundamental entre el sujeto y el médico. Anamnesis, historia, qué te pasó, quién tú eres, dónde vives, dónde te duele, y el contacto físico con las manos y los oídos y los sentidos. Esa es la base fundamental de medicina. ¿Qué ha sucedido? La ciencia y la tecnología ha echado ese sujeto a un lado y hoy día un estudiante de término, cuando te presenta un paciente, empieza con el resultado de la resonancia magnética. Y todavía tú no has escuchado en detalle la queja del sujeto o lo que el examen físico le muestra y ya el estudiante te está hablando de esas pruebas sofisticadas que le hicieron una resonancia de la retina del ojo izquierdo. Pero un momento, ¿dónde está el individuo? Entonces, absolutamente, ese es un rasgo lamentable. Con esto no estoy profiriendo en contra de la verdad científica ni de la tecnología, que es muy necesaria. Estoy diciendo que no se puede separar una cosa del sujeto. La máquina no hace el diagnóstico. Le mandas un perfil de lo que sea de sangre a un paciente, le mandas la resonancia magnética que quieras, pero el sujeto está ahí. Tienes que tocarlo, escucharlo, sobre todo escucharlo. Hoy día, el paciente típico que tiene un seguro privado, de plano, ya el seguro le ha dicho al médico cuánto tiempo él debe o ella debe invertir en ese paciente. Y hay maneras de monitorizar eso. Y si te pasas de ese tiempo, te llama la manager de la oficina y te dice, doctor, usted está tomando mucho tiempo porque hay tantos pacientes para tantas horas. Entonces, sí, lamentablemente, Marco, tienes toda la razón. Es un abismo adicional que está interpuesto. Y eso es la parte del ejercicio mercadológico de la medicina que yo me refiero. Una de las maneras en que se ha manifestado esta irrupción del mercado en la medicina, bueno, es ahora en el contexto de pandemia que vivimos, ¿no? Hace un par de días yo perdí un amigo a causa del COVID, ¿no? Hace un par de días me notificaron y fue algo fulminante, fue algo terrible. Y lo curioso es que un día antes había yo leído sobre otro escritor de quien yo sabía, nunca he leído demasiado de él, Sandro Cohen, un escritor mexicano, que también falleció del COVID, pero la nota periodística daba detalle de todo el laberinto en que había caído su esposa, que tenía un seguro pues relativamente solvente, un seguro médico, pero que fue a dar a un hospital privado y que la marea de bills, ¿no? de facturas que le llegó era imposible, era una cosa obscenamente estratosférica, ¿no? Entonces, ya nos encontramos ahí con una imposibilidad de la gente para verdaderamente tener acceso a servicios de salud. Y yo te quería preguntar, porque, bueno, siendo el cuerpo uno de los temas que tú has explorado, ¿no? Desde sus diferentes significaciones, incluso sociales, ¿no? Pero biológicas y de todo tipo, eh, que hoy, precisamente por este contexto de pandemia que vivimos, estamos enfrentando una especie de regulación, de reeducación del cuerpo, ¿no? En un contexto de pánico al contacto, ¿no? Entonces,
No sé si puedes un poco abundar por allí. ¿Cómo lo ves tú desde esa doble perspectiva, ¿no? Como el escritor y como el médico, ¿no? Como el doctor y como el escritor, esa doble atalaya, ¿cómo vives tú esa situación de pánico al contacto y de esa respuesta del cuerpo, esa reeducación del cuerpo, ¿no? Es un tema fascinante, naturalmente es nuevo para nuestra generación. Eh, la humanidad no había estado expuesta a una pandemia desde hace muchos siglos y es un tema nuevo y fascinante, pero trágico. Eso que tú mencionas es lo que yo llamo los daños colaterales de la pandemia, que ya no es solamente el virus que enferma a la gente, sino que precisamente en parte por el colapso del sistema o en parte por la ineficiencia en la cobertura de salud que sabemos ha existido desde hace tiempo, pues ya la gente está siendo afectada, no por el virus solamente, sino por esos efectos colaterales, ¿no? Y sí, el ejercicio diario de la medicina se ha transformado radicalmente. En un sentido, el paciente yo creo que ahora está más abandonado y ya hay información sobre esto. Se han publicado, justamente la semana próxima voy a dar una conferencia sobre ese tema. Se han publicado ya 8 o 10 estudios de Europa, Norteamérica y uno de Brasil, mostrando cómo entre el miedo de asistir al médico y al hospital y las limitaciones de transporte y las limitaciones de atención por el colapso de los servicios, cómo eso ya ha impactado cifras de mortalidad enormes, más allá de la infección propiamente dicha. Entonces, sí, el paciente está más desprotegido por eso y ahí, de nuevo, llega la tecnología, ahora predomina la telemedicina. La telemedicina que ha existido por mucho tiempo, eso es que tú tienes un dolor o una queja y tú entras a internet, haces una cita virtual con tu médico y donde sea que tú estés, si está el médico, pues yo te diagnostico y te digo lo que tú tienes. Vaya forma, ¿no? De acercar ciencia y cuerpo. Imposible aquello, pero hay circunstancias donde no hay otra y hay que hacerla. Entonces, eso es un punto de inflexión radical en la nueva medicina. No porque la telemedicina no existiese antes, sino al grado que se está utilizando. Y además, el ejercicio muchísimo, contacto físico cada vez más alejado por ese temor de contagio del paciente y del médico y del personal. Entonces, lamentablemente, yo creo que al final de todo esto, el que la ha llevado más perdida va a ser el paciente en todo esto. Y bueno, vendrán las vacunas y todo, pero mientras tanto sí, se ha empeorado esa relación paciente-médico. El paciente, añadido a la ansiedad propiamente dicho, el individuo está mucho más aislado y francamente a veces a la intemperie, ¿no? Sí. ¿Cuál piensas? Hay una larga tradición de médicos así como tú, Jochi, ¿no? O sea, que concilian su trabajo como doctores con sus aficiones artísticas o con la literatura y la filosofía, ¿no? Está el caso de Gregorio Marañón, está el caso de William Carlos Williams, ¿no? Que escribió sus famosos cuentos de doctores, está Chekhov, ¿no? Entonces, la lista es larga, ¿no? O sea, ¿cuál sería la manera, digamos, la fórmula ideal para rescatar a la medicina de este laberinto, ¿no? Casualmente el libro de Seronetti, que tanto han mencionado ustedes dos y que es un libro bellísimo, ¿no? El silencio del cuerpo, culmina con un ensayo, ¿no? Donde Seronetti exclama, ¿no? Casi gritando, ¿dónde están los Arrietas? Y se refiere al doctor Arrieta, que era el doctor de Goya. Y hay un cuadro famoso de Goya que se llama precisamente Autorretrato con el doctor Arrieta, y en el que aparece el doctor Arrieta abrazando a Goya por detrás y dándole una pócima, ¿no? Entonces, en ese cuadro se refleja no solamente la medicina material, que es la pócima, sino también la medicina espiritual, que viene a ser el abrazo de la empatía, ¿no? De la amistad, de la comprensión humana, de la solidaridad en el dolor. Entonces, ese grito de Seronetti, ¿dónde están los Arrietas? ¿No? Ya no existen. Existe una posibilidad de que en un futuro esa sea, digamos, ese sea el camino de la medicina, retomar ese camino donde las humanidades y la medicina se juntan
donde la ética vuelve a estar en el corazón de la práctica médica, de modo tal que la medicina vuelva a tener, digamos, una dimensión humana. Mira, Marco, yo creo que antes de responderte esa breve lista de médicos escritores, faltan muchos y yo quisiera escribir como muchos de ellos, ¿no? Muchos no practicaron medicina, se dedicaron a escribir en la contemporaneidad. Para mí lo que hizo Oliver Sacks, por ejemplo, fue increíble. El mismo Cruci, González Cruci, nuestro amigo en Chicago. Pero yo pienso que yo soy optimista y hay intervenciones, por ejemplo, que pudieran empezar desde la escuela de medicina. Hay que tomar a los estudiantes desde temprano. En los currículums de las escuelas de medicina tradicionales en nuestros países y en Europa, por mucho tiempo, el estudiante de medicina se le exigía tomar clases de humanidades, específicamente filosofía, arte, historia. Y de pronto, por ese mismo desarrollo de la ciencia y la tecnología, ya el estudiante no tenía tiempo de aprender al paso de los avances científicos y ya las asignaturas de humanidades se hicieron electivas. El estudiante no tenía que tomarlas. Entonces, se abrumaron los currículos de las escuelas de medicina con pura tecnología. Yo creo que si empezamos desde ahí, retornando a la sensibilidad, sea a través de las artes, hay unos libros hermosísimos por ahí, tengo uno por aquí de acantilado hermosísimo, que se llama Catarsis. Ese es un libro hermosísimo. Catarsis sobre el poder curativo de la naturaleza y del arte. Yo creo que si el estudiante se sensibiliza sobre el pensamiento humano, el ejercicio humano, digamos, a través del arte o la literatura, eso es un buen paso para retomar ese acercamiento, no hay ninguna duda. Pero al final yo creo, Marco, que es escuchar. Y escuchar no solamente oír, escuchar es compenetrarse con el individuo. O sea, lo dijeron los maestros de la medicina, el 75% del diagnóstico lo da el paciente hablando y mostrándonos su cuerpo. Eso es indudable. Entonces yo creo que la respuesta más simple es esa, es escuchar, pero no escuchar oír. Es escuchar es, como hacía Arrieta, acercarse a ese sujeto, ser empático, compatible con él. Tú vas a un hospital y vas a las salas clínicas y el léxico entre las enfermeras y los médicos es el paciente de cama 8. Ah, fuiste a ver a cama 7, no a María ni a José. Entonces, esa empatía, esa forma de escuchar y de acercamiento, para mí será el secreto de que esto no siga fuera del camino que debe ir, y hay que empezar con los estudiantes. Claro, pero también con una estructura que haga de eso una posibilidad, en el sentido de que posiblemente lo único que pueda hacer posible semejante camino sería el camino de la salud pública, es decir, sí, el seguro de salud universal, ¿no? No, por supuesto que lo que digo hay que contextualizarlo en la gran crisis de la medicina moderna, la gran paradoja que es que hemos llegado a un punto de desarrollo científico tal y a la vez cada vez más hay menos gente que disfruta de eso. Por supuesto, hay que contextualizarlo en eso. Ya ese es el aspecto del ejercicio propio de la medicina como tal. Pero yo me refería más que nada en la formación del individuo médico. Pero no hay dudas, Marco, que esa es la gran crisis, la gran paradoja, la gran farsa de que nos antojamos decir la gran tecnología que tenemos, el gran avance de la medicina, y sin embargo cada vez la gente tiene menos acceso a aquello por el predominio del mercado. Bueno, amigos, nos estamos acercando a una breve pausa. Vamos a retornar en un par de minutos. Vamos a agradecerle agradecemos la presencia de Jochi muchísimo, sí, nuestro amigo. Y gracias, Jochi. Gracias a ustedes. Y esperamos tenerlo otra vez aquí en el programa. Julio y yo vamos a regresar en un par de minutos para hablar y recomendar libros y películas. Gracias. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso con la segunda parte del programa. Estamos en Radio Contratiempo. Recuerden de que también pueden oír este programa a través de las ondas de Lumpen Radio. Esta segunda parte, como casi siempre, la vamos a dedicar a la recomendación de libros, películas o música. Y vamos a comenzar aquí con nuestro querido amigo Julio, a ver qué sorpresa nos trajo hoy día.
sean libros o películas. Sí, Marco, bueno, sabes que precisamente a propósito de esta conversación, con todo esto de ah, eh, no la desaparición, pero el desmembramiento prácticamente de las humanidades en el horizonte de cada día, en todas las disciplinas prácticamente, me vino a la memoria este librito que me habían regalado y que se llama La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que es él lo presenta como un manifiesto, ¿no? Un manifiesto en contra precisamente de esa noción mercadotécnica que se impone sobre todas las cosas, y, pero es más allá, ¿no? Es un ensayo de verdad delicioso que a mí me encantó, que aborda desde, qué sé yo, desde la antigüedad griega, antigüedad clásica, hasta autores como Leopardi, Balzac, Shakespeare, ¿no? Tiene ensayos donde va mostrando precisamente esta tensión que ha habido desde un principio entre el lucro y la ética, ¿no? Entre el lucro y también la estética, ¿no? La belleza. Entonces habla continuamente con ejemplos que van desde la literatura, incluso Zen, con el libro del té, ¿no? Sobre la sutil utilidad de lo inútil, dice él, ¿no? Y es una forma muy bella de expresarlo, ¿no? Él habla un poco, es como una defensa de esta premisa aristotélica, ¿no? Que dice que el saber carece de utilidad práctica, ¿no? Que es un poco el pleito que se ha sostenido siempre con hacia quien ejerce la literatura, por ejemplo, que tiene que ver con la desaparición del currículo de materias clásicas, pero que tiene que ver con la elección del oficio literario, por ejemplo, como una especie de voluntad suicida, ¿no? Pues si lo tuyo es la solvencia económica, pues prácticamente no tienes ningún asunto metiéndote como escritor, ¿no? Entonces, pero el libro tiene varias fases. Para quien esté conectado por Facebook, muestro la portada, ¿no? Acantilado. Sí, de acantilado, la utilidad de lo inútil. Eh, y el libro tiene, por ejemplo, algunos momentos donde precisamente abarca esto que discutíamos con Hochi, la desaparición de las humanidades en la universidad, y él habla del concepto la universidad empresa y los estudiantes clientes, ¿no? Entonces, el estudiante se ve a sí mismo como un cliente, sobre todo ahora que es tan costoso cursar estas carreras, ¿no? Entrar en las grandes academias, ¿no? Él dice, por ejemplo, dado que paga muy cara la matrícula en Harvard, el estudiante no solo espera de su profesor que sea docto, competente y eficaz, espera que sea sumiso, porque el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Entonces vemos que obviamente los estudiantes aquí en Estados Unidos, un tema muy paralelo al de la medicina, al de la sanidad pública que hemos discutido, es el tema de la educación, que los estudiantes salen de la universidad con unas deudas a pagar en casi 30 años, ¿no? Entre eso y otras mortgages, cosas que tienen así, es imposible mm, solventarse una vida digna. Entonces se ven forzados a caer en esta espiral utilitaria del trabajo. Um, pero precisamente eso, ¿no? La noción de que la universidad, un poco como lo que hablábamos de la medicina, se ha visto sujeta a este concepto de una empresa, de que tiene que ser rentable. Y como tiene que ser rentable, pues el estudiante, como está pagando un dineral verdaderamente impresionante, pues se ve un poco como con los derechos de un cliente, no se ve como alguien que va a cultivar el espíritu, a cultivar el saber o a aprender a tomar herramientas para conectarse con su sociedad, sino precisamente a obtener ciertos conocimientos que él espera y que él puede elegir, ¿no? Un poco, y demanda que los maestros pues un poco sean un poco obedientes, que sean sumisos, ¿no? Y se ve muy a menudo en muchas universidades que pueden
qué sé yo, cerrada a maestros polémicos, que no les gustan, etcétera, ¿no? Y ya desde hace algunos años se veía cómo iban desapareciendo de la currícula autores de la antigüedad clásica por el mismo supuesto argumento de que no son rentables, de que para qué te va a servir eso, no lo vas a necesitar una vez que salgas al mundo, ¿no? A la sociedad de mercado. Pero el libro es de verdad maravilloso, tiene unos pasajes de verdad muy, muy líricos, tiene una prosa de verdad muy, muy disfrutable. Y bueno, y otra cosa que quería yo recomendar es una película que es de mis favoritas, que es de Jacques Tati, y que sé que es también una de tus favoritas, que te gusta mucho, es Playtime, obviamente, ¿no? Playtime, sí, ¿no? Sí. Una Entonces, película para ver ajá. en pantalla grande. Sí, 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 claro, porque hay un factor aquí visual increíble, porque Jacques Tati, bueno, para darle un poco de contexto, es un comediante francés eh, que a lo largo de los años desarrolló un personaje, Monsieur Hulot, ¿no? Es un personaje fabuloso que siempre va por el mundo negociando su cuerpo precisamente con las situaciones físicas demandantes y en el camino haciendo observaciones sociales muy, muy finas, muy, muy, muy bien hiladas. En Playtime, que es una obra ya de madurez, que es una obra del 67, ya Tati echa una mirada al espacio público urbano que cada vez más se va mimetizando en las urbes, y que tiene lugar mayormente en un poco lo que Marc Augé llama los no lugares, ¿no? Que este sociólogo francés también, que desarrolló el concepto de los no lugares como esos espacios transitorios, esos espacios donde la gente transita pero no crea comunidad, donde no se crea verdaderamente ninguna forma de conexión, sino que son lugares sí, utilitarios como la sala de espera, un aeropuerto. eh, Como y habitados pues por fantasmas, ¿no? sí, 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 exacto, ¿no? Entonces, hay aquí, los personajes están transitando continuamente por esos no lugares a lo largo de la película, ¿no? Pero aquí entra Monsieur Hulot, que es un personaje fabuloso, que está siempre creando disrupciones, que está siempre negociando su cuerpo en medio de espacios que siempre son absurdos, ¿no? O raros, y en ese camino pone en evidencia un poco el absurdo del día a día en todo este mundo monocromático, porque de hecho la película es un tanto monocromática, es un poco, como una paleta cromática y del gris y del color del acero y de los cristales, y entre esa monocromía y la cuestión geométrica de todas estas perspectivas y todas estas líneas, es una cuestión así, una película curiosa, ¿no? Llena de ángulos, llena de espacios, pues, no sé, no diría yo, no pesadillescos, porque él no tiene esta noción. Él es un comediante bastante humano, bastante entrañable, ¿no? No tiene la noción de crear una distopía ni de ser una crítica demasiado acerba, aunque hay una crítica implícita, pero sí de mostrarte, de revelarte un poco el absurdo de todo eso. Y es una película de verdad fabulosa. Yo pienso que, bueno, él es un comediante muy, muy físico a su manera, no a la manera de los americanos de Buster Keaton o no sé, o de Chaplin, por supuesto, ¿no? De Harold Lloyd. No es un poco, no tiene sentido del slapstick, ¿no? Porque bueno, tú sabes la manera en que Chaplin crea caos en la fábrica, ¿no? La manera en que Chaplin hasta siempre creando es siempre un elemento disruptivo, ¿no? Monsieur Hulot es un poco disruptivo a su manera, tiene esta otra forma, es esta otra manera de conducirse, pero, pero es una película que te hace pensar, claro, en la noción del espacio público, de la comunicación, pero es sobre todo una comedia
pues disfrutable, ¿no? A mí me encanta. Entonces yo recomendaría Playtime, me parece, pues, no sé, de rigor en todo cinéfilo, ¿no? No sé tú qué piensas y qué recomendaciones tienes. No, sí, no, Playtime de rigor, ¿no? Siempre ha estado en mi lista de favoritas de todos los tiempos, ¿no? Mm, Ah, casi me arriesgaría a decir de que es la película que más me ha impresionado, ¿no? mm, En toda mi vida de cinéfilo, porque es una película infinita, una película que uno sí, puede volver a ver una y otra vez, nunca se acaba, porque hay tantos detalles repartidos en cada rincón de la imagen, ¿no? Que sí, uno se queda pasmado por toda la coreografía que Tati crea sí. para darnos esta imagen del mundo moderno, ¿no? Ujú, ujú. Sin duda es para mí la gran comedia del cine, ¿no? Es una película fabulosa. Y Sí, lo interesante es de que las otras películas que Tati hizo, casi todas son igual de extraordinarias, ¿no? Son sí, maravillosas y tal vez la pieza de compañía de Playtime sea Traffic, la película sí, Traffic, ¿no? sí, sí. Es también una película fabulosa, ¿no? Es una película maravillosa. Pero continuando con lo que tú decías sobre la enseñanza universitaria y todas esas cosas, yo traje el librito del gran maestro, ¿no? O sea, el maestro por excelencia, que es Juan de Mairena, ¿no? Ujú. El personaje apócrifo que creó Antonio Machado, ¿no? Hace más de un siglo, ¿no? Y que escribía sus pensamientos en la prensa española de esa época, hasta que esos articulitos que se fueron publicando en la prensa llegaron a constituir un libro que viene a ser este libro, que se llama casualmente Juan de Mairena. Uh, Ujú. es un libro lleno de fragmentos, aforismos, ensayos breves, ¿no? Diálogos, ¿no? Cuya raíz es la filosofía y la poesía. O sea, lo que hace Antonio Machado aquí es mezclar el mundo de la poesía con el mundo de la filosofía. Y la verdad es que el resultado es extraordinario, ¿no? Cuando uno lee el Juan de Mairena, uno piensa, bueno, ese es el maestro que a mí me hubiera gustado tener, un maestro como Juan de Mairena. Juan de Mairena es el maestro ideal, ¿no? El maestro que tiene un concepto filosófico de la educación y de cuando entra al aula y conversa con sus discípulos o con sus estudiantes, comienza a hablar con ellos de problemas estrictamente filosóficos o poéticos o literarios, uh, y trae a colación, digamos, a todos los filósofos de la historia, ¿no? A Sócrates, a Platón, a Séneca, a Nietzsche, a Heidegger, a Kierkegaard, todos ellos, ¿no? La filosofía antigua, la filosofía clásica y la filosofía moderna, y todo, digamos, con una transparencia impresionante, ¿no? Eh, es un libro hermoso. Por lo general, nosotros hemos crecido con la idea, ¿no? De que los grandes ensayistas de América Latina llegaron en realidad por la época del boom, un poco antes del boom o después del boom, y que los grandes Ujú. ensayistas fueron, digamos, Borges, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, ¿no? Ujú. Yo creo que no, yo creo de que los grandes ensayos en español los escribieron los españoles antes, ¿no? Y Ujú. yo creo de que este libro es todavía uno de los picos de la ensayística en español, junto con la Oceanografía del Tedio de Eugenio Dors. Son libros Ujú. hermosos, son libros faro, insuperables desde mi punto de vista. Sí. Um, Después de películas, para continuar con la cuestión francesa, traje esta cajita, Ujú. no sé si la pueden ver, es la cajita de Jacques Demy. Mm. Jacques Demy era el esposo de Agnes Varda, ¿no? Ujú, ujú. Y, y contiene, digamos, casi la totalidad de su obra, que son, básicamente la mayoría de ellos son musicales, ¿no? Son películas francesas que están, que siguen un poco la tradición del musical americano, pero que lo revolucionan, ¿no? O sea, son Ujú. películas cantadas, ¿no? Y esta colección tiene Lola, Bahía de Ángeles, Los Paraguas de Cherburgo, y Las Señoritas de Rochefort Ujú. y Una Casa en la Ciudad. Todas ellas son
películas extraordinarias, ¿no? Una cosa que caracteriza estas películas de mí es de que, a pesar de que son musicales, a pesar de que sus argumentos en algunas ocasiones son argumentos sumamente simples, como en el caso de Los Paraguas de Cherburgo, están también atravesados por la historia, como por ejemplo la Guerra de Argelia, ¿no? Entonces, lo político penetra sutilmente la trama de acontecimientos de la película, ¿no? Aparte de ello, son películas realizadas de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, era un hombre que tenía una gran sensualidad para mover la cámara, para la combinación de los colores, para un sentido musical también extraordinario para las melodías. En suma, son películas muy queribles, ¿no? Y ocupan, digamos, un rincón predilecto dentro de mi colección de videos, ¿no? Sí, esa forma que tenían los franceses de reinventar, de digerir y reinventar formas del cine de Hollywood, del cine norteamericano, ¿no? También pienso, bueno, en el, en el policial, en el cine de suspenso, en Hitchcock, no solo en el musical, cómo digerían, cómo Godard y todos ellos de la nueva ola, por ejemplo, digerían pero reinventaban, lo dislocaban las claves a veces, ¿no? Y creaban una especie de un lenguaje propio, pero un poco dialogando con ese punto de partida que era la fascinación con ciertos cineastas norteamericanos, ¿no? Sí, yo me acuerdo de que cuando yo estaba en el Perú, existía una muy buena promoción de críticos cinematográficos y una muy buena revista, me acuerdo, y ahí es donde yo prácticamente me eduqué y aprendí a amar el cine gracias a esos críticos de esa época. Fue probablemente la revista más sofisticada que existió en América Latina y se llamaba Hablemos de Cine, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época ellos hablaban mucho de los homenajes, ¿no? De cómo, por ejemplo, en las películas de Woody Allen habían homenajes al cine clásico, homenajes a tal o cual cineasta, ¿no? Homenajes, ¿no? Y era considerado como una cosa positiva. Sin embargo, esa teoría o esa idea ya está completamente desfasada y hace mucho que se ha superado y ha sido criticada, ¿no? O sea, ha sido demolida y existe más bien la idea de que lo que los cineastas franceses hacían era tomar el cine de Hollywood y procesarlo, ¿no? Desde un punto de vista crítico, ¿no? Sí, De modo tal de que no se trata de homenajes, ¿no? Sino se trata de una penetración crítica, de un estudio crítico del cine americano, ¿no? Y de eso sacaron algo completamente nuevo, ¿no? sí. Entonces, o sea, porque el homenaje implica melancolía, nostalgia, implica un amor incondicional, ¿no? Y no creo que eso haya sido el caso con los cineastas franceses, porque las películas de Godard, por ejemplo, eran películas profundamente políticas, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, también las películas de Jacques Demy, que acabo de mostrar, no tienen, digamos, la inocencia del musical de Hollywood, que eran básicamente entretenimiento, ¿no? Si se quiere, alienación, escapismo, ¿no? En el caso de las películas de Jacques Demy, no hay eso, ¿no? Existen cosas mucho más, está la trama de la historia allí, ¿no? Sobre todo en una casa en la villa, que es una película que toca el tema del sindicalismo revolucionario, el tema de la revuelta popular, ¿no? Todo dentro del contexto de un musical, porque también es una película cantada. sí. Sí, una reinvención, una manera de recrear, claro, como dices, políticamente. Yo pienso en Godard, que era el gran radical de las formas, ¿no? Asimilaba todo, pero te creaba un lenguaje propio, ¿no? Bastante, mucho más crítico, ¿no? Y ahora que dices de esto de los homenajes, que todo se ha vuelto ya un poco esas fronteras tan borrosas entre el homenaje, la cita, el gesto, el guiño y todo eso, hoy en día que se han creado pastiches o que se crean estos como casi collages, no siempre bajo una visión crítica, como dices, sino a veces
no sé, como una cuestión casi como de fan, ¿no? Como el fan rindiendo tributo, ¿no? Y yo no sé, hay un cineasta un poco polémico que yo no sé tú dónde lo ubicas, que es Tarantino. Que yo no sé tú cómo lo ubicas hablando de esto, de los homenajes y de todo, de la manera en que él crea esta especie de citas, a veces casi literales, de, de una variedad de, bueno, sobre todo ciertos géneros que a él le interesan, ¿no? Los géneros gore o japonés, etcétera. Pero, o el cine de revancha, el western y todo esto, esta especie de artefacto posmoderno, no sé, que ya es post Godard y post todos, ¿no? Digamos, no sé tú cómo lo ubicas en ese sentido, ¿no? Como cinéfilo. Claro, yo creo de que vamos a tener que tomar a Tarantino para para otro programa, Sí, ¿no? Porque ya nos ya. estamos acercando al final, pero Ujú. sí, o sea, me he visto envuelto en algunas discusiones con un amigo muy inteligente en Facebook, sobre Tarantino y Scorsese, casualmente, ¿no? Que son Mm. dos casos distintos, ¿no? Muy distintos, Sí, pero de sí, todas sí. maneras, ambos tienen un punto en común, que es el tratamiento de la estilizado, digamos, de la violencia, ¿no? Sí. En ese sentido, yo personalmente estoy bastante, o sea, admiro lo que ambos hacen en algunos sentidos, pero siempre considero de que no son cineastas, digamos, de mi panteón personal, ¿no? En absoluto. O Ujú, sea, ujú. siempre, o sea, yo creo que hay películas de ese estilo, digamos, y con esas mismas inquietudes que son inmensamente superiores tanto a las que hicieron Scorsese como Tarantino, particularmente Tarantino, ¿no? Pero Tarantino, de todas sí. maneras, tengo un gran respeto por algunas de las películas que hizo Tarantino y tal vez uno de estos días, cuando estemos hablando y recomendando películas, podamos hablar con más detalles sobre su Sí, cine, porque definitivamente es interesantísimo, sí, ¿no? sí, sí. Y, Sí, de y acuerdo. bueno, vamos a vernos, Julio, en el segundo domingo de diciembre y Así es. creo que para entonces estábamos pensando en retomar el tema de la caminata, ¿verdad? Sí, sí, sí. La caminata en tiempos del COVID, a ver Ujú, qué, ujú. Ahora que estamos confinados, sí, ahora que estamos confinados, para caminar por lo menos virtualmente. así es. Entonces, amigos, esto ha sido todo por hoy día. Gracias por acompañarnos. Vamos a incluir en las páginas de Facebook algunos de los títulos de los que hemos hablado, por si tienen curiosidad y quieran ver las películas o adquirir los libros de alguna manera. Y bueno, y nos vemos la segunda semana de diciembre, donde Ujú. vamos a estar hablando de un tema bastante hermoso, que es el tema de la caminata. Gracias Así y es. hasta pronto. Adiós, Julio. Chao. Gracias, Marco. Bye.